Bien. Entonces, empezamos a ver derivadas. Les dieron los otros profes ya la tabla de derivadas de las... ¿Qué pasó? Desapareció el pichichi. Ah. No sé qué quisieron decir. Bueno, les dieron la tabla de derivadas de las funciones más usuales, la exponencial, logaritmo, coseno, seno, polinomios. Se quedó. Uy, ya. Se me había acordado a mí. Ahí, Chao. cagazo. Chao, mira. ¿Qué pasó? Se te cortó el... Quedó frío. El video. Ahí está. Ahí volvió, ahí volvió. Ahora. Vamos. Fui yo, entonces. Creo. Ahí. Ahí va, ¿Ahí ahí está? va. Sí, Ahí está. Bien. se había trabado. Bueno. Griten si se corta de nuevo, así yo me fijo, no sé. No sé qué puedo hacer, pero bueno, así por lo menos paro. Dale. Bueno, entonces, tienen la tabla de integrales, saben entonces cómo derivar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, lo único que falta saber cómo derivar es las composiciones. ¿Bien? Una vez que dé cómo derivar una composición, ya ustedes van a tener las herramientas para hacer derivar cualquier cosa. Si es alguna de las funciones conocidas, saben cómo derivarla por la tabla de integrales. Si es una suma, resta, multiplicación, división o composición, con lo que voy a dar ahora de las funciones conocidas, es las reglas que tenemos. Y si no, existe el límite por definición. Recuerden el cociente incremental, que es la definición de derivada. Con eso sale cualquier cosa. ¿Está bien? La cosa es que ese límite puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, si tenemos una tabla de integrales, mejor. Pero para las cosas que no tenemos tabla, podemos usar el límite del cociente incremental. Pero bueno, yo al final de la clase voy a hacer 2 ejemplos de cociente incremental. Bueno, entonces vamos con la regla de la cadena, que es para derivar composiciones. ¿Se ve ahí? Se ve medio borroso, pero... ¿Está bien o algo más oscuro? A ver. Ahí va. Ahí se ve ya, ¿no? Sí, se ve un Perfecto. poco. Beauty. ¿Vamos? Bien, entonces vamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena se le llama así a la forma en que uno deriva composición. Entonces, supongamos que tenemos una composición de funciones. Supongamos que tenemos f de g de x. ¿Está bien? Tenemos f una función y adentro de esa función ponemos otra función g. No ponemos la x, sino otra función g. Y esto lo vamos a derivar. La regla de la cadena nos dice que la derivada de esto es la derivada de f de g de x por la derivada de... Profe, se está trabando. Está medio Bueno. robótico. Sí. La regla, a ver, lo repito. La regla de la cadena lo que nos dice es que la derivada de la composición de f compuesta con g de x, es decir, de f donde adentro en lugar de poner la x pongo g de x, es la derivada de f
evaluada en g de x por la derivada de g. ¿Se sigue trabando? Más o menos. Más que nada se ve pixelado. Como que no Pixela está de repente. Bueno, trato de escribir grande. Entonces, Dale. si escribo grande se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, cualquier cosa, si dejan de ver, me avisan. Internet me sigue andando medio. Entonces, esta es la fórmula para derivar composiciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda esta fórmula. F de x es el seno de 3x. Queremos calcular la derivada de f. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es si esto es una función de tabla. ¿Es una función de tabla? Sí. Sí. Vale. No, ¿Seno de 3x está en la tabla? No, está No. seno de x. Claro, está seno de x. Es casi una de la tabla. Esta no es de tabla. Pero fíjense que es una composición de cosas que están en la tabla. Esta es la composición de la función seno con la función 3x. En Sí. lo que puse acá arriba, f sería el seno y g sería el 3x. Entonces, la regla de la cadena nos dice que tenemos que derivar f, que sí es de tabla, es la derivada del seno. Coseno. 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 La derivada del seno de x es coseno de x, pero está evaluada en 3x. Entonces hay que volver a evaluarla en 3x. Por la derivada de la que está dentro, de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. Bien. Entonces, la derivada de esta función es coseno de 3x por 3, o 3 coseno De 3x. de 3x. Es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, esto se llama regla de la cadena porque lo que uno va haciendo es encadenando las derivadas. Uno va derivando desde afuera hacia adentro. Entonces, lo que uno tiene que hacer en la regla de la cadena es fijarse siempre qué es lo que está más afuera e ir derivando yendo hacia adentro. Acá lo que está más afuera es el seno, entonces es lo que primero tengo que derivar. Lo que primero tengo que derivar es el seno, me da el coseno. Siempre cuando derivo en la regla de la cadena, evalúo en lo que está dentro. Entonces el seno de 3x se transforma cuando derivo en el coseno, por ser la derivada del seno, y el 3x, porque lo que estaba dentro del seno era el 3x. Por regla de la cadena, bajo un nivel, voy a lo que está adentro del seno, es los 3x. Derivo eso. La derivada de 3x es 3, multiplico entonces por ese 3. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Sí, pi. Bien. Entonces, siempre desde afuera hacia adentro, uno lo que tiene que hacer es ir derivando. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? ¿Lo puedo borrar? Para mí sí. Vayan preguntando si les queda alguna duda, porque los ejemplos se van a empezar a complicar. No me quedó claro lo del 3, lo que quedó 3. No, me perdí en eso. Lo de 3 es igual, sí. Entonces, en la regla de la cadena vos tenés que ir de afuera hacia adentro. ¿Está Sí. bien? Ir derivando desde afuera hacia adentro. Lo primero que das es el seno. La derivada del seno da el coseno de 3x. Eso sí. Y después vos tenés que multiplicar por la regla de la cadena por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada de 3x. 3x derivado me da 3. Perdón, eso no se ve nada. Sí. No, no se 3x ve. derivado Ahí se me da 3. Sí. Sí.
Bueno, entonces lo que tengo que poner acá multiplicando es la derivada de lo de adentro, que es el 3x. Uno lo que va haciendo en la regla de la cadena es derivando de afuera hacia adentro e ir poniendo cada cosa multiplicando. Derivo primero el seno, me da el coseno, evalúo en 3x porque el seno está en 3x, entonces el coseno es de 3x. Voy a un nivel más adentro, tengo que derivar el 3x, que me da 3, y multiplicarlo. ¿Está bien? Y ahí sale ese 3. Sí. Perfecto. Buenísimo. Perfectísimo. Vamos con otro ejemplo. Profe, una pregunta. ¿Puede haber más de, digamos, más de Sí. una cadena, por ejemplo, un paso? Okay. Y entonces voy a tener muchas cosas multiplicándose. Okay. Mientras más cadenas hay, más cosas multiplicándose hay. ¿Pero solamente se agrega multiplicándose o también se tienen que... Se agrega multiplicando. Ok. Nada, lo único que cambiará será el signo, el positivo y el negativo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo único que puede variar son los signos, ¿no? El negativo y el positivo. Lo demás siempre se ¿Cómo el multiplica. negativo y el positivo? No, o sea, es lo que acaba de decir, si se multiplica o si se hace otra operación. Y ahora vos dijiste que solo se multiplican las funciones. Claro, la regla de la cadena se multiplica. Sí, por eso. Sí. Solo eso, solo se multiplica. Lo único que... ¿Puede llegar a un número negativo? Sí, vamos a hacer uno. Por ejemplo, si hubiera tenido el seno de menos 3x, la derivada de f, bueno, de afuera hacia adentro. Primero la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. En menos 3x. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de menos 3x es menos 3. Entonces, por menos 3. Entonces va multiplicando. Acá hay un menos, pero este menos también está multiplicando, no es que está restando. Sí, ¿Está sí. bien? Está bien. Sí. Opa. Bien. Entonces tenemos la raíz cuadrada de x más 1. Tenemos que derivarlo. Bueno, fíjense que esto es una composición. Yo sé la derivada de raíz cuadrada de x. Sí. Pero la raíz cuadrada de x más 1 no la sé. Entonces, ¿cómo derivo esto? Bueno, tengo la raíz cuadrada compuesta con la función x más 1. ¿Cuál era la derivada de la raíz cuadrada? 1 sobre 2 raíz de x. Bien. Si yo derivo raíz de x, esto me da 1 sobre 2 raíz de x. Acá tengo raíz de x más 1. Entonces lo que me queda es 1 sobre 2 raíz de x más 1. Sería raíz de x si fuera x lo que está dentro, pero lo que está dentro es x más 1, entonces tengo que poner acá x más 1. Recuerden siempre que la derivada en el primer término siempre va evaluado en lo que tengo adentro. Sí. Por la derivada de lo de adentro. Por 1. ¿Cuánto es x más 1 derivado? 0. 1. 1. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, 1 más 0, 1. Entonces, por 1. Es decir, que simplemente 1 sobre 2 raíz de x más 1. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No.
José, se escucha todo cortado, ¿eh? Sí, se sigue escuchando cortado. Acá te escucho justo. Sí, yo justo, te escucho bien. bien. Ahora bien. Bueno, Guillermo, mejora el plan de internet. Se escuchaba cortado. No, pero algunos sí, puedo. Claro, bueno, a ver, voy a mejorar. A ver. Lucas Grau te dijo que iba a intentar grabar. Pero desapareció, me parece. Sí, aquí estoy. No Voy a cerrar la ventana para que, además de que se No escuche entendí lo que cortado, dijiste, no haya ruido Luciano. de afuera. Bien. ¿Se me está escuchando bien? Yo lo escucho bien. Yo te Sí, escucho José, bien. ahora Bien, Bien. bueno. Yo también. Bueno, entonces vamos con 2x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la composición acá? X ¿X más cuadrado 1? y 2x más 1. Aquí, 2x más 1 compuesto con el cuadrado. ¿En realidad está Ajá. bien? Tengo la función x cuadrado compuesta con la función 2x más 1. Ah, ¿Quién es la que está más afuera? X cuadrado. X cuadrado. Entonces lo primero que tengo que derivar es x cuadrado. X cuadrado. Entonces, x cuadrado derivado, ¿cuánto me da? 2x. 2x. No sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, la derivada de 2x más 1 al cuadrado es 2 por lo que tengo adentro. Entonces baja el 2. 2 por 2x más 1. Y ahora, por la derivada de lo que tengo adentro. 2. 2. La derivada de 2x más 1. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 1? 2. 2. 2. La derivada de 2x es 2. De 1 a 0. Esto me da 2. Es decir, 4 por 2x más 1. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, sigamos. Pregunta Camilo Balahue por el segundo ejemplo, el que acabas de hacer. Pregunta esto. Podría haber resuelto binomio. de las dos maneras. Se podría haber resuelto. Lo que pregunta Camilo es si podría haber hecho la regla de la cadena como la hice yo, o si podría haber hecho el binomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque si yo hago el binomio cuadrado perfecto, me queda un polinomio. Y entonces, genial. La Sí, se podría haber pregunta hecho para eso. Camilo es, si en lugar de ser un cuadrado fuera a la potencia 258, ¿cómo lo haces, no? Si la Claro, potencia Se es muy puede, grande, podés hacer, elevarlo a la 258, te queda un polinomio y lo derivás, pero es mucho más laburo. claro. O incluso algo más simple, si es al cubo. O sea, una cosa es un binomio cuadrado perfecto, pero ya está al cubo, es mucho más molesto. no sé cuánto más el exponente, más largo. Claro. hostia. Uy, nuestro amigo Euler. Nuestro amigo Euler. Bien. Entonces, acá de nuevo tenemos una composición. ¿Quién es la función que está más afuera? E a la X. E a la X. A la X. Es e a la coseno de x. La función que está más afuera es la exponencial. ¿Cuál es la derivada de a la x? E a la X. ¿Eh?
La derivada de a la x es e a la x. Entonces es e, y de nuevo tengo que dejar lo que está dentro, coseno de x, por la derivada de lo de adentro. Menos seno. Seno negativo. La derivada del coseno es menos seno de x. Es decir, puedo poner menos adelante, e a la coseno de x por seno de x. Profe, Sí, una pregunta. En el caso, por ejemplo, lo que yo le preguntaba antes, que no me terminó de quedar muy claro. En el caso que sea, en vez de e a la coseno de x, sea e a la coseno de 3x, por ejemplo, ¿cómo procedería ahí? ¿Se pasa el 3x, se hace la derivada y se pasa multiplicando, o hay que hacer como una cadena dentro de una cadena? hay que hacer una cadena. Ahora lo hago, mirá, lo hago. ¿De este hay alguna pregunta? ¿Así como está? No. Así como está también. ¿No? Profe, dirigí yo. Bien. Vamos con el que decía el compañero. E a la coseno de 3x. ¿Está bien? Ahí serían 3 funciones, ¿no? Claro, sería una composición de 3 cosas. Primero de afuera para adentro. ¿Qué es lo de más afuera? Y, Lo de más afuera sigue siendo la exponencial. Un nivel más adentro está el coseno y más adentro de todo está el 3x. ujú. Claro. Entonces, quiero derivar esto. Bueno, como lo de está afuera es la exponencial, la derivada de la exponencial es ella misma, vuelve a estar e a la x. Pero en lugar de e a la x, e a la coseno de 3x. Esto por la regla de la cadena, coseno de 3x derivado. Sí. Menos seno de 3x. No, porque hay que hacer otra regla de la cadena. Es e a la coseno de 3x por la derivada del coseno de 3x. Entonces ahora lo que hay que hacer es derivar el coseno de 3x. Es como que acá tengo que hacer un paso más. E a la coseno de 3x, y de nuevo esto es una composición. Bueno, si derivo el coseno de 3x, me da la derivada del coseno, que es el que está afuera, que es menos seno, 3x en lo de adentro, 3x, por 3. por la derivada de lo de adentro, que es 3. Ah, me faltó el último. Ok. Es decir, que me da menos 3 e a la coseno de 3x por el seno de 3x. Sí. ¿Está bien? Y así se hace con las que tengas, digamos. Exactamente. Si tuviera más todavía, lo que debería hacer es poner acá una derivada más en el siguiente paso. Y así sucesivamente, hasta que termino. ¿Está bien? Siempre es lo de afuera derivado, evaluado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro puede ser de tabla o puede ser otra regla de la cadena. Ok. Gracias. Buenísimo. Entonces, uno puede ser rápido y hacerlo todo de una. Si uno lo hace de esta manera, siempre se acuerda de hacer las reglas de la cadena. Esto es un error muy usual de olvidarse de este 3. Sí. ¿Está bien? En los exámenes, olvidarse de una de las composiciones cuando hay 3 composiciones es uno de los errores más usuales. Entonces, para ustedes que están recién ahora viendo el tema, la mayoría, les aconsejo que lo hagan de esta manera. Derivenlo de afuera y después pongan esto derivado. No lo hagan todo de una, porque eso hace que uno por ahí se olvide de alguna derivada. Entonces, Buenísimo. cuando derivo el coseno de 3x, me da esto. ¿Está bien? Yo lo podría haber hecho todo seguido. Era la coseno de x por menos seno de 3x por 3. Y ya está. Pero bueno, háganlo en pasos y va a haber menos chance de que se equivoque. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de este? No. ¿No?
Bien. Y usar la multiplicación. Entonces, es el seno de x al cuadrado. ¿Qué es lo que está más afuera en esa composición? Una pregunta. Seno al X cuadrado. cuadrado. X cuadrado. Bien. Si No, alguien no dijo puede- una pregunta. Sí, yo. ¿No podés hacer seno por seno y dividir por multiplicación? Sí. Sí, se puede. A ver. En general lo que tiene es que la regla de la cadena tiende a ser más rápida. Hay algunos casos donde la regla de la cadena se puede reemplazar por una regla de la multiplicación o haciendo el binomio como en uno de los primeros ejemplos. Se puede, no hay problema. Pero lo que tiene la regla de la cadena es que es más rápida que todas esas cosas. Entonces, si ustedes están rápidos con la regla de la cadena, por ahí hay cosas que les va a tomar mucho menos tiempo. Ok, gracias. Y son menos cuentas. Fíjense que es ir derivando de a poquito. La regla de multiplicación es 1 por el otro sin derivar, nada, es más rápido hacer la regla de la cadena siempre. Bueno, entonces, como bien dijeron, acá esto es una composición del seno con elevar al cuadrado. Y lo que está más afuera es el elevar al cuadrado. ¿Está bien? Recuerden que cuando uno tiene esto, el cuadrado está en el seno, esto es seno de x al cuadrado. Lo mismo pasa con el logaritmo, con el coseno, con esto. Cuando el cuadrado está en la función, lo que uno tiene en realidad es esto. Es otra forma de decir esto. Entonces, lo que está más afuera es el cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, derivo de afuera hacia adentro. Regla de la cadena. Derivo el cuadrado. Para derivar el cuadrado, baja. Baja el cuadrado. Por seno de x. Por coseno de x. Recuerde que al cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces, la derivada de seno de x al cuadrado es baja el 2 por seno de x. Por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno de x es el coseno de x. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. ¿Digo a otro? Bueno. Entonces, ahora tengo e a la 3x más x cuadrado. Quiero calcular la derivada. Pero acá, ¿cuál es la composición? ¿Quién es la función de más afuera? E a la x. E a la X. Bien, la exponencial. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma. Recuerden siempre, evaluada en lo que tengo adentro. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de 3x más x cuadrado? 3 más 2x. 2X más 3. 3x. La derivada de 3x es 3, la derivada de x cuadrado es 2x. Sí. 3 más 2x. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, fíjense de que No. la velocidad de esto, o sea, si uno lo practica mucho, termina siendo rápido. La cosa es que ustedes, para que tengan rápido regla de la cadena, tienen que hacer muchos ejemplos.
después de hacer 20, bueno, no sé si 20, pero 10 ejemplos de composiciones con exponenciales, el número 11 le sale solo. Lo mismo con coseno, con seno, con cuadrados, con raíces, con lo que sea. Ustedes practican un montón reglas de la cadena, la mano escribe sola. Siempre y cuando sean de tabla. No, Si bueno, son de pero tabla, la idea de la derivada. regla de la cadena, o sea, la idea de las reglas de multiplicación, división, suma, resta y regla de la cadena es, bueno, no tengo una función de tabla, pero tengo una combinación de funciones de tabla. Ujú. ¿Está bien? Entonces, es cuando yo tengo una función que, nada, debería saber derivarla porque no es de la tabla, pero casi. Ok. Entonces, sí, está bien, va a haber ejercicios donde van a tener que hacer derivada por definición, con cociente incremental, pero ahí van a hacer funciones más rápidas, más raras, quiero decir. Pero las funciones que son las conocidas o combinaciones de las conocidas, lo que tenemos es que las vamos a poder derivar a todas. Y en el caso que nos pongan algo que no se pueda derivar, ¿qué hacemos? ¿Cómo que? Como, no sé. ¿Era la módulo de X, por ejemplo? Sí. No, ahí hay que hacerlo por definición, porque el Ok. módulo de X, por ejemplo, no es derivable en cero. ¿Está bien? La regla de la cadena siempre lo que tiene es que necesito, fíjense, en la regla, la derivada de f y la derivada de g. Entonces necesito que f y g sean derivables. Si no, no la puedo hacer. Si yo tuviera e a la módulo de x, está bien, la exponencial es derivable, pero el módulo de x no. ¿Está bien? Entonces, esta parte de acá no la podría hacer. Entonces la derivada de la composición ya directamente no existe. No, no es que no existe. Necesito otra manera de sacarla. No lo sé. Ah, Puede existir, puede no existir. Eso, del módulo de x no existe, la derivada en cero. De e a la módulo de x hay que probarlo. No lo sé. habría que ver con Habría que verlo por definición. Si el límite del cociente incremental existe, existe la derivada. Si no existe, no existe la derivada. Claro. Eso depende de cómo es la composición. E a la módulo de x no es derivable en cero. Módulo de x al cuadrado es derivable en cero. Por ejemplo. Oh. Depende de cuál es la función con la que está compuesta. Claro. ¿Alguna pregunta de este? No. ¿No? Bien. Pero no voy a hacer esto todavía. Ahí había como 4 funciones, me parece. Sí, pero no todas están compuestas. Me parece que se hace primero la Ah. multiplicación y después dentro se hace la regla de cadena. Claro, Vamos con esta. ahora después lo vemos. Y esta es solamente regla de la cadena. Bien, acá sí tenemos 3 composiciones. ¿Cuáles son las 3 funciones que tenemos compuestas? X al cuadrado, logaritmo y 3x más 1. Y la Perfecto. lineal. Recuerden que el cuadrado acá es un cuadrado afuera, entonces esto sería logaritmo natural de 3x más 1 al cuadrado. Entonces, de afuera hacia adentro, lo que tengo es el cuadrado, después el logaritmo, después 3x más 1. Entonces tengo que derivar. De afuera hacia adentro derivo. Lo primero que derivo es el cuadrado. Entonces el cuadrado baja el 2. No. Por lo de adentro, que es logaritmo natural de 3x más 1. Por la derivada del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del Un logaritmo? poco. 1 sobre X. 1 sobre x.
Entonces, ahora que tengo, no tengo x, tengo 3x más 1. Entonces, 1 sobre lo que tengo adentro. 1 sobre 3x más 1. Por la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de 3x más 1? 3. 3. Fíjense acá lo hice más rápido. Hice todo de 1. Pero ustedes podrían hacerlo más lento. Lo hago de a cachitos. 2 por logaritmo natural de 3x más 1 por la derivada del logaritmo natural de 3x más 1. Ahí está. Perdón, uno como ya está reacostumbrado a la regla de la cadena la hace volando a veces. Entonces esto da 2 logaritmos naturales de 3x más 1, lo que ya derivé lo dejo. Esto es 1 sobre 3x más 1, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de lo de adentro, que es 3. Y ahí me da esto de acá. ¿Está bien? Fíjense que por esto se llama regla de la cadena, porque uno va haciendo es encadenando las derivadas. Derivo el cuadrado, lo encadeno con la derivada del logaritmo, lo encadeno con la derivada del 3x más 1. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Entonces vamos al que había escrito antes. Una, Acá dos. ya empezó el... Estoy tratando de... Y bueno, hay que ir complicándola. Tres. ¿Coseno de x cuadrado más 1? Sí, coseno de x cuadrado más 1. 4 funciones en total. Creo. ¿Cómo? Creo que 4 funciones en total son. Y está, acá hay 4 funciones. La exponencial, 3x, el coseno y x cuadrado más 1. Es. Pero fíjense que no están todas compuestas. No, hay que hacer la No. multiplicación primero. La multiplicación. Hay una multiplicación en medio. Entonces esta no es una regla de la cadena. Sola. Ok. Entonces, acá tengo cosas compuestas, multiplicación. Lo mismo puede pasar con suma, división. Ahora vamos a hacer más ejemplos. Pero no siempre tiene por qué estar o solo regla de la cadena, o solo multiplicación, o solo división. ¿Está bien? Puede haber cosas mezcladas. Okay. Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer, lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuál es la operación predominante. ¿Está bien? ¿Cuál es la operación más importante? Y multiplicación. La Entonces, ¿cuál es la operación más importante acá? multiplicación. Más importante sería la que No, está más función. afuera, digamos. Vos estás hablando de operación. Bueno, sí, operación. La composición es una operación. Es una operación entre funciones también. No. Sí. Y ahora 3x. Entonces, ¿cuál es la operación que está más afuera? Y 3x. ahora La 3x. multiplicación. Coseno. Fíjense que ustedes quieren evaluar esto. ¿Qué es lo La último que multiplicación. hacen? Lo que está más afuera es lo último que hacen. Si ustedes quieren evaluar Sí, esto, la exponencial no es lo que está más afuera, porque yo puedo evaluar esto y esto me lo olvido. La multiplicación. Y esto tampoco es lo que está más afuera, porque lo puedo evaluar a esto y esto me lo olvido. Pero lo que está más afuera, lo último que hago es la multiplicación. Porque calculo esto y después multiplico los dos valores. ¿Está bien? Lo que está más afuera es la multiplicación, es la más
la última cosa que uno hace. ¿Está bien? Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando deriva es derivar la multiplicación. Acá tengo una multiplicación, lo que hace es derivar esta multiplicación. Entonces, bueno, lo que uno tiene que hacer es la regla de la multiplicación. Es este derivado por este sin derivar, más este sin derivar por este derivado. Entonces es e a la 3x derivado por este sin derivar. Más este sin derivar por este derivado. Se puso un poco más pixelado. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Sí. Ahí, a ver, esperemos un poco que se deje de pixelar. ¿Se dejó de pixelar? Más o menos. Más o menos, ahí va. Si salgo yo, tal vez, porque por ahí Se tiene- lee al menos. Igual sí, se entiende dentro de todo. Se ¿Se lee. entiende? Sí, Entender se entiende, sí, sí, sí. En la mayor parte sí. volar. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí. William, ¿el no fue del pixelar o fue del que no está bien? Ya está, ya está. ¿Ya está? Dale. Bueno, entonces, lo primero que uno hace es derivar la multiplicación. Por la regla de la multiplicación me queda esto. Ahora, lo que uno tiene que averiguar es cuánto vale la derivada de esto y cuánto vale la derivada de esto. Y ahí uso la regla de la cadena. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de esto? 3 a la x por 3. Bien. E a la 3x, la derivada de lo de afuera, la derivada de lo exponencial da lo mismo, por la derivada de lo de adentro que me da 3. Por coseno. Por coseno de x cuadrado más 1. Recuerden siempre, cuando uno va derivando, las cosas que ya derivó las deja como están, pues ya están derivadas. No se trabó. Es e a la 3x, pues la derivada del exponencial es ella misma. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de 3x es 3. Por el coseno de x cuadrado más 1. Recuerden, cuando uno ya derivó algo, lo deja siempre como está. Uno va solamente modificando las cosas que faltan derivar. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá e a la 3x ya está derivada, en el otro sumando, entonces lo que tengo que derivar es el coseno de x cuadrado más 1. ¿Qué es lo que tengo afuera acá? Y el coseno. Coseno. El coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada del Yo creía que coseno? menos seno. Menos seno Menos seno. X De cuadrado más x cuadrado más 1 por 2x. por 2x. por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 0 por 2x. Uy, se pinzó. Por 2x. Acá ya terminé de derivar, fíjense que ya no necesito derivar nada en la última línea. Lo arreglo un poquito, simplemente porque tengo ganas, no es necesario que ustedes lo hagan en el examen, pero Para que quede como más ordenadito. claro, para que quede más ordenadito. Porque aunque no es necesario que lo hagan, si el ejercicio les pide la derivada, listo, esto es la derivada. Se lo tiraba. Sí, más forro. Sí, sí, esto es la derivada, ya está. Encargate. Le puedo poner el 2 acá adelante. La belleza. Pero, si ustedes tienen que hacer más cosas con la derivada, por ejemplo, encontrar una recta tangente, si ustedes tienen una expresión desordenada, es difícil de evaluar. Hay veces que cuando la ordenan hay cosas que se tachan, hay cosas que se van. Entonces, ordénenla. O por ahí ustedes tienen este 2 acá y después cuando hacen la cuenta se lo comen. Claro. Y eso es un error que nosotros como docentes, cuando les corregimos un parcial, lo vemos. Ahora los parciales son multiple choice. El choice no le importa. Voy a decir otra cosa. Claro, hay con qué amenazar.
Al chat no le importa si ustedes se comieron el 2 o si no saben. O sea, un error de cuentas para el choice es lo mismo que haber hecho mal el ejercicio de uno. Entonces, siempre el orden hace que uno tenga menos errores de cuenta. Puedes ahí sacar factor Bien. común y a la X. Ujú. Ahí es más lindo. ¿Alguna pregunta? No. No. Ninguna. ¿O no? No. Qué lindo monográfico que tenemos ahí. Qué divertido. X más Ahí pi. la viste. ¿Qué diría profesor Derenberg en este momento? ¿Perdón? No, nada. Perdón, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que estoy acá? Está vivo, bueno. señor. ¿Qué dijeron? Estoy haciendo cosas de la escuela al mismo tiempo y lo escucho a José, así que como no me falleció, anda bien. ¿Qué dijeron? Ahora háganse cargo, vamos. Ah, que es un choclazo. La fórmula esa. Ah, una fórmula de web, él se lo banca. El único problema es el pizarrón chiquito, pero bueno, le va a encontrar la vuelta. Va a escribir en diagonal. En la pared, en la pared. Chicos, el otro era más Montini, choclado que ¿cómo este. anda? Esto tenía exponenciales trigonométricas, esto tiene una raíz y un coseno. Bueno, Adentro pues no tiene una tiene división, te asusta más. un cuadrado. Bánquensela, muchachos. Es una división. Esto Sí, no la regla de es- división es muy parecida a la de Esto recién empieza. Así que a bancársela. Se asustan con Y esto. si no, sigan otras cosas. Hotelería para cuando se levante todo esto, no sé, otra cosa. Voy a letras. Bueno, Fábrica de churros, no sé, lo que quieran. No. Me voy a la filo. chicos, ustedes van a ver números en ingeniería hasta que se Sí, cansen. sí. Bueno, entonces queremos derivar esto. Entonces, de nuevo, lo primero que tenemos que ver es cuál es la operación más importante, cuál es la operación que está más afuera. La división. La edición, claro. Cuando uno evalúa, una forma de ver es qué es lo que uno hace cuando uno evalúa. Uno ve cuánto da lo de arriba, ve cuánto da lo de abajo y después divide. Lo último que uno hace es la división. Entonces, la división es lo más importante. Lo que uno tiene que hacer entonces es la regla de la división. La regla de la división es derivada de lo de arriba Por el de abajo sin derivar. por lo de abajo sin derivar, Menos, al revés. menos, al revés, el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado. Sobre el de abajo al cuadrado. Perfecto. Sobre el de abajo al cuadrado. Bien. Derivemos raíz de 5x más 1. O sea, acá ya tenemos la derivada de la división. Ahora tenemos que derivar los cachitos que me faltan. ¿Cuánto es la derivada de la raíz? 1 sobre 2 raíz de 5x más 1 por 5. Perfecto. 1 sobre 2 raíz de 5x más 1, porque la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, evaluado en 5x más 1, por la derivada de lo de adentro, que es la derivada de 5x más 1, de esto da 5, esto da 0, 5. Por coseno de x más pi, menos raíz de 5x más 1, por Menos seno de Menos Perfecto. 1. seno de x más pi menos seno de x más pi por Por 1. 1, sí. por 1. Fíjense que la derivada de x más pi es, la derivada de x es 1, la derivada de pi es 0, y es un número. Entonces esto me da 1. Sobre coseno al cuadrado de x más pi. Sobre
coseno cuadrado de x más. Terminé de derivar, ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna forma de verificar si hacemos bien o algo? Porque puede No. Corta. No, discúlpame. Vení la próxima. Hacerlo por definición y ver que da lo mismo. Pero creo que es peor. Es 2 peor. horas tardó. Sí. Todas estas reglas son para no tener que hacer eso. Después haces mal el otro y no sabes cuál hiciste mal y... Claro. Claro. No hay. No hay ninguna manera. Hacerlo de nuevo y ver que te dio lo mismo, pero después de nuevo te dio mal uno y no sabes cuál. Y hacer los dos de nuevo. Gracias. Cambio. Pregunta William, ¿por qué te quedó el coseno al cuadrado abajo? ¿Por qué está el coseno al cuadrado? Porque Sí. recuerden que en la regla de la división el denominador queda al cuadrado. ¿Está bien? Entonces por eso va el coseno al cuadrado. La regla de la división es derivado por sin derivar menos sin derivar el de arriba por derivado el de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Así es la regla de la división. ¿Bien? Ahora, Camilo, que pregunta si el coseno cuadrado de x más pi no sería otra composición. Si lo tuvieras que derivar a eso, sí, pero como no tenés que derivarlo, quedó como resultado de usar una regla de derivación, lo dejas así y listo. Exacto. Recuerden, por eso yo lo hice como de a pasitos. De acá hasta acá, lo único que tengo que derivar es lo que me quedó sin derivar. El resto lo dejo como está. El coseno al cuadrado del denominador ya está derivado. Ya está fijo en la derivada. Lo que me queda derivar es esto y esto. ¿Está bien? El resto ya está, ya terminé con eso. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Acá un chat pregunta, Joaquín Botassi, si en algún caso se puede simplificar un término. Sí, obvio. Por eso es lo que yo decía antes. Hay veces de que hay cosas que se van. No hay y si lo pueden simplificar, lo simplifican. Todo depende del contexto del ejercicio. A veces, Claro. si te piden cuál es la derivada, lo podés dejar tal cual está. Pero si con la derivada después vas a hacer algo, como vieron que con el signo de la derivada vemos si la función es creciente, si es decreciente y demás, a veces te conviene, por ejemplo, sacar factor común si se puede, cancelar algo si se puede, para que la expresión de la derivada sea lo más sencilla posible para lo que se viene después. Si no te piden eso, no hay ningún problema. Y si la derivada la estás usando para encontrar la ecuación de la recta tangente, tampoco haces demasiado despiole, porque lo único que tendrías que hacer es evaluar a la derivada en algún valor de x y es hacer una cuenta. Y la cuenta la podés dejar tal cual está y hacerla con una calculadora sin ningún problema, por ejemplo. Claro, sí. O sea, depende del contexto del problema. A veces sí te va a convenir y a veces no va a ser necesario. Sí. Si lo que te pide es la derivada, esto ya es la derivada. ¿Habrá una forma más simple? Tal vez no. La derivada es esa. La forma más simple es igual a esta, pero más simple, habiendo simplificado. Nada más. Buenísimo. Listo. Bueno, hagamos, me quedan 2. Bien. Bien. Entonces, vamos con este. ¿Cuál es la operación más importante acá? El coseno. Coseno. De nuevo, cuando uno evaluaría, lo que uno haría es hacer primero esta multiplicación y después hacer el coseno. El coseno es lo que está más afuera.
Entonces, cuando derivo, lo primero que tengo que derivar es el coseno, la composición. Esto es la composición del coseno con esta función de acá adentro. Entonces, si derivo, esto me da, ¿cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. El coseno De X por E a la X. de lo de adentro, X a la X, por la derivada de lo de adentro. Ahora, en la derivada de lo de adentro, tengo una multiplicación. Entonces ahí tengo que hacer la regla de la multiplicación. Te quedaría X, porque X, la derivada de X es 1. Sí, fíjense que en la multiplicación no es que derivo las dos cosas, sino que es la regla. Este derivado, este sin derivado. Más este sin derivar por este derivado. Entonces, este derivado me da 1 por E a la X sin derivar. Más la X sin derivar por E a la X derivado, que sí, como decías, da E a la X. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces no es E a la X. Recuerden que en la multiplicación no es que derivo cada uno, sino que tengo que hacer la regla de la multiplicación. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió? Sí. Bien. Una cosa importante, siempre recuerden los paréntesis cuando hacen regla de la cadena, porque hay veces que lo que me queda dentro de la regla de la cadena es una suma. No es lo mismo esto, donde el seno solamente está multiplicando este término, que esto. El seno tiene que estar multiplicando a todo, entonces van los paréntesis. ¿Está bien? Bien. Vamos con el último. Va, Guillermo y Marcelo, ¿este no lo dieron? No, es de potencia de potencia. Es potencia de potencia, perdón, lo vas F elevado a la G. ¿No lo dieron? No. No. Bueno, entonces van a ver en la práctica que va a haber funciones del estilo f de x a la g de x. ¿Está bien? Y ustedes van a querer derivar esto. Entonces ahora les voy a dar el truco con el que sale todo esto. ¿Está bien? Entonces fíjense que f de x es x a la x. Esta no es una función de tabla. Pero uno puede escribir a esto de una manera que sí me quede, para que sí me quede como una composición de funciones de tabla. Fíjense que f de x, que es x a la x, lo puedo escribir como e a la logaritmo natural de x a la x. ¿Está bien? Eso es porque la exponencial y el logaritmo son inversas. Entonces, si yo aplico el logaritmo y después aplico la exponencial, el resultado es el mismo. ¿Está bien? Claro. Es como cuando uno aplica al cubo y raíz cúbica. El resultado es el mismo. Si uno aplica exponencial y logaritmo, el resultado es el mismo, pues son inversas. Y lo que uno tiene, ¿se entendió hasta ahí? Más o menos. ¿Se entendió por qué esto es lo mismo que esto? Sí. Definición del logaritmo. Sí, la exponencial y el logaritmo son inversas, entonces aplicar una función y su inversa me deja el número como está. Entonces, aplicar el logaritmo y la exponencial, que son inversas, me deja el x a la x como está. Es una operación como era multiplicar y dividir por el conjugado para ayudarte. ¿Cómo? Es una operación como cuando multiplicabas y dividías por el conjugado que no cambiaba nada, pero te ayudaba a resolver. Claro, exacto. Es una operación auxiliar para ayudarme. ¿Y en qué me ayuda esto? Bueno, que el logaritmo tiene la propiedad de que los exponentes los baja multiplicando. Entonces esto es e a la x que está en el exponente baja, x, logaritmo natural de x. Mágico. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero derivar f? Bueno, derivar f, que es x a la x, es lo mismo que derivar esto. Que es
La exponencial, ¿cuánto es la derivada exponencial? Ella misma. Esto es regla de la cadena, ¿no? E a la x logaritmo natural de x. Por x logaritmo natural de x derivado. Esto me da e a la x logaritmo natural de x. Y acá tengo una regla de la multiplicación. Logaritmo natural de x. X derivado me da 1 por el logaritmo sin derivada. Más el de x en derivar, el logaritmo derivado me da 1 sobre x. Está 1. Esta es la derivada de x a la x. La podemos arreglar un poquito. Sí. Bueno, fíjense, ¿qué podemos arreglar? Adentro del paréntesis primero, que es lo más fácil. El logaritmo no le podemos hacer nada. Pero acá la x con la x se simplifican y me queda más 1. Y fíjense que e a la x logaritmo natural de x es x a la x, por lo mismo de antes. Meto el x como exponente y e a la logaritmo natural me da lo que tengo adentro. Entonces me queda así. Ok. Entonces, la derivada de f es esto que tengo acá. Y ¿Está bien? depende de los números, o ponerle, esto ya es como una forma de la tabla que solo tenés que cambiar los valores de x y ya de esta forma van a ser todas las derivadas de x a la x. Acá tengo la derivada de x a la x. La derivada de x a la x es esto. Después puedo tener otro tipo de funciones. F de x a la g de x. ¿Está bien? Sí. Todas estas derivadas salen con este truco. Con escribir f de x a la g de x con la exponencial y el logaritmo. ¿Cómo hago? ¿Alguna pregunta de cómo derivé x a la x antes de irme con lo otro? No. ¿No? Entonces, si tengo f de x a la g de x. Entonces, f de x a la g de x, con la exponencial del logaritmo, esto queda e a la logaritmo natural de f de x a la g de x. Y esto es e baja el g de x a la g de x logaritmo natural de f de x. ¿Está bien? Y con este truco salen todas las derivadas f de x a la g de x. Porque derivar f de x a la g de x es lo mismo que derivar esto de acá. Que fíjense que es una regla de la cadena, una regla de la multiplicación y una regla de la cadena. ¿Está bien? Algo que no sé cómo derivarlo, lo transformo en algo que sí. ¿Se entendió? Y después volvemos para atrás. Sí. En el apunte teórico está la fórmula general, si se la quieren acordar de memoria. Si no, de esta manera, si no se la acuerdan, con este truco sale esa fórmula. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Bien. Bueno. Después. Entonces, voy al último tema y después hago unos ejercicios de derivada por definición. Derivadas sucesivas. Entonces, ¿qué es derivada sucesiva? Básicamente, cuando uno deriva una función, hay veces que la puede volver a derivar. Entonces, a la derivada de una función uno la llama la derivada primera de la sucesión. Y a esa función uno puede seguir derivándola y obtener la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta y así sucesivamente.
Entonces, uno define la derivada segunda de una función como la derivada de la derivada. Nada, es derivar la función más de una vez. Sí. Entonces, vamos a poner dos ejemplos. Te toca la pita para análisis de funciones. Vamos con el seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de x. El coseno de x, es de tabla. ¿Cuál es la derivada segunda Menos del seno de x? Menos seno de x. Bien, la derivada segunda es derivar la derivada, es decir, derivar el coseno. Me da menos seno de x. ¿Cuándo es la derivada tercera? Menos coseno de x. Bien, el seno lo derivo, me da coseno, y el menos, como es un numerito, queda como está. ¿Cuándo es la derivada cuarta? Seno. Bien, el coseno se me hace menos seno, menos con menos más, seno de x. ¿Está bien? Y ahí ya está. Y ahí ya está. Ahí vuelvo a esta. Esta que se te repita el término, ¿no? ¿Cómo? Es que se te repita el término, porque si haces la quinta derivada, te da coseno, pero ya lo tenés. Claro, exacto. Si uno quiere seguir derivando, uno ya sabe por esto cuánto va a dar. La derivada quinta da coseno. La sexta da menos seno. La séptima da menos coseno. La octava da seno. Y así. La novena coseno. Décima. Onceava, doceava. Treceava, así sucesivamente. ¿Está bien? Sí. Ya lo van a ver a esto un poco más adelante en la carrera, pero básicamente esto es porque el seno y el coseno tienen que ver con la exponencial. Lo van a ver en análisis complejos. Entonces, el seno y el coseno tienen que ver con la exponencial, y el hecho de la derivada de la exponencial es la misma, hace que la derivada del seno y del coseno, cuando lo hago 4 veces, me da la misma. Bueno. ¿Alguna pregunta de derivada sucesiva? Bueno, hago un ejemplo más. Con un ejemplo más. Sí. Bien. Es un polinomio. ¿Cuál es la derivada primera? 4. Bien, tengo que derivar el polinomio. Baja el 4, 16. 4 por 4 es 16, x al cubo. Más 2x menos 1, y la constante se va. ¿Cuánto es la derivada segunda? Tengo que derivar este. Baja el 3. No. 16 por 3x. 48. El 16. ¿Sí? 16 por 3. Más 2. Más el 3. Me da 3 por 16, 48. X cuadrado. Más 2. La constante se va. ¿Cuánto es la derivada tercera? 96x. 96x. Y la constante se va. ¿Cuánto es la derivada cuarta? 96. 96. ¿Cuánto es la derivada quinta? 0. 0. Bien. Porque esto es un número, la derivada se va. ¿Cuánto es la derivada enésima para los n mayores o iguales a 5? Si yo derivo más de 5 veces, ¿cuánto da? 0. 0. Entonces, estas son, fíjense que acá calculé todas las derivadas de este polinomio. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Sí. Bueno, así como la derivada primera nos habla del crecimiento y el decrecimiento de la función, la derivada segunda
nos habla de la concavidad o convexidad de la función. Básicamente, esto se llama que la función es cóncava positiva cuando tiene esta formita, y cuando está así que es cóncava negativa. Entonces, el signo de la derivada segunda nos habla de la concavidad o la convexidad de la función. Después, en física, hay un montón de procesos, los otros profes sabrán más porque son físicos, hay un montón de procesos que uno necesita ponerse a derivar más de una vez. Entonces, ciertos procesos físicos están descritos por ecuaciones que tienen a las derivadas, no solamente a las derivadas primeras, sino a las otras. Sí, hay muchas cosas de física que tal vez ya hayas visto, pero con formulita normal, y después te piden que empieces a derivar para verlo más en detalle, más avanzado. Claro. Porque les pintó. Sí, incluso ya la derivada primera y la derivada segunda es la velocidad de la aceleración cuando uno está hablando de la posición, ¿no? Entonces eso ya nos dice algo. Manso café se hace uno. Sí, Sebas, es lo que dijo Camilo. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de derivadas sucesivas? No, ya está. ¿No? Bien. Bueno, con esto ya pueden terminar la práctica. Ahora voy a hacer unos ejercicios de derivada por definición, pero es aplicar la definición. Ya saben la definición, ya lo saben hacer. Yo igual voy a hacer 2 ejemplos. No sé si me alcanza para los 2, pero bueno, por lo menos uno voy a hacer. Sí. Bueno. Bien. Hay un tema que es la derivada de la inversa. Yo la iba a dar de todas maneras, para que la sepan, pero no entra al parcial. Así que el ejercicio, creo que hay uno solo, de la derivada de la inversa, eso no entra para el parcial. La derivada de la inversa es 1 sobre f' en f a la menos 1 de x. Este es lo que se llama el teorema de la función inversa. Para derivar una función inversa, uno lo que hace es se da cuenta de la. Eso nos permite derivar, por ejemplo, el arcoseno, el arcocoseno, el arcotangente, que son las inversas del seno, del coseno, de la tangente. ¿Está bien? Esta inversa es inversa funcional, no 1 sobre. ¿Está bien? Pero bueno, al parcial no entra, pero va a aparecer cuando vayan a análisis 2, en análisis de más variables, la generalización de esto. Entonces, hay una fórmula para derivar inversas. Entonces, hagamos los ejercicios. Bien. Entonces, el ejercicio... Perdóname, ¿podrías decir que dice que no leo bien? Ah, perdón. Decidir si f es continua y derivable. Gracias. Es igual a 0. La función se ve... Bastante borroso ahora. Más o menos. Si lo podría escribir un poco más grande sería Sí. mejor. Bueno, el ejercicio, eso no lo escribo de nuevo, dice, ver si, lo que queremos ver es si la función es continua y si es derivable en x igual 0. Con ver si es derivable te basta, ¿no?
¿Ahí se ve la función? Sí. Sí. Sí, bien. Encantas. Bueno. Preguntas. Si x es distinto de 0, fuera del 0, ¿es una función derivable? Sí. No, sí, no sé. Sí. Fíjense, las x más grandes que 0, la función es esto. 3 más raíz de x más 1. El problema de la raíz está en el menos 1. Está siempre donde lo de adentro de la raíz se hace 0. ¿Está bien? Pero este no tiene problema porque acá x es mayor a 0. La raíz de esto siempre me va a dar bien. Entonces, esto de acá es derivable para los x mayores a 0. Cuando x es menor a 0, la función es esta. Es una lineal. Una Sí. lineal es derivable. Entonces, para los x menores a 0, también es derivable. El problema está en 0. Porque en 0 yo me puedo acercar por la izquierda, por la lineal, Por por derecha, la por izquierda. derecha, por la raíz. Entonces, el problema que tiene esa función es en 0. En el resto de los x es derivable siempre. Pero al ser una función partida, voy a tener un problema en el lugar donde está partida. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ver si es derivable y si es derivable es continuo. Límites a 0. A ver qué. Por derecha, por izquierda. No te conviene ¿Pero qué quieren ver ahí? ver si es derivable, porque si es derivable es continuo. Bueno, ahí está a lo que quería llegar. O sea, el ejercicio pregunta si es continua y si es derivable. Entonces recuerden de que hay una, Sí, ¿cómo se dice? Una implicación. Sí, es Si derivable. una función es derivable, entonces es continuo. ¿Está bien? O sea, tiene que cumplir lo segundo para que sea lo primero. No. Si cumple lo segundo, cumple lo primero. Si es derivable, entonces es continuo. Por eso, No si es cumple lo necesario segundo, que cumpla la derivabilidad para que sea continuo. Pero si es derivable, entonces es continuo. Y al revés, también, se puede ver desde el otro lado, si no es continua, tampoco va a ser derivable. Derivable es más que ser continua. Entonces, si ni siquiera es continua, menos va a ser derivable. Marcelo se fue. No. Oh, ¿Entendió eso? Entonces, si es Una derivable, cosa, si yo pruebo José, que es por una derivable, pregunta que le hicieron. continua es directamente. claro. Y al revés, si yo pruebo que no es continua, entonces menos va a ser derivable. José, una cosa alguien dijo, pero entonces directamente voy y pruebo la derivabilidad. En general, cuesta más probar la derivabilidad en un punto que la continuidad en un punto. Sí. Vos deberías probar primero la continuidad y si tenés suerte y no es continua, entonces la derivabilidad no la tenés que probar. ¿Sí? Ahora, si te da continua, ahí sí te tenés que meter con la derivabilidad y no te queda otra. Claro. O sea, es cierto que uno diría, sí, directamente sí es derivable, pero por ahí es un despelote probar que es derivable, y por ahí ese despelote te lo ahorrabas porque la función no era continua. Sí. Fíjense que cuando uno hace el cociente incremental, básicamente termina siendo siempre un límite más complicado que el límite de la continuidad. El límite de la continuidad es el límite de la función al punto. Pero el del cociente incremental es la función en x más h menos la función en el punto sobre h, tipo, le estás metiendo cosas. Entonces, uno por ahí estaría tentado a tratar de ver que la función sea derivable para decir, bueno, entonces no me tengo que meter con la continuidad, pero en general es mejor hacerlo al revés. Fijarse que si es continua o no. Y además eso igual me da información, porque si la función llega a no ser continua, ya está, no tengo que decir nada de la derivabilidad. Como no es continua, menos es derivable.
¿Está bien? Uno por ahí está tentado a ir directamente a la derivabilidad. No, siempre empiecen por la continuidad. ¿Por qué? Porque la continuidad siempre es más fácil y me da información sobre la derivabilidad en el caso de que no sea continua. ¿Está bien? Probar la derivabilidad no es lo único que me da información sobre la continuidad. Al revés también. Si no es continua, no es derivable. Si es derivable, es continua. Tengo las dos. Entonces siempre les aconsejo, cada uno puede ir como quiere, obviamente, pero les aconsejo que empiecen por la continuidad. Entonces empecemos por la continuidad. Entonces lo que queremos es que el límite exista y que dé lo mismo a la función en el punto. Entonces tenemos que calcular los límites laterales y la función en el punto y ver cuánto da. Y ver que da siempre lo mismo para que sea continuo. Si alguno de los tres da distinto, listo. Entonces siempre lo más fácil es la función en el punto. La función en el punto, 12 más 4. x igual 0, me meto por la de abajo. F en 0, 2 por 0, 0, más 4, 4. Entonces veamos los límites laterales. Límite con x tendiendo a 0 por izquierda. Si tiendo a la x por la izquierda, si tiendo a 0 por la izquierda, entonces estoy tendiendo por los x más chicos que 0. Entonces estoy tendiendo por la lineal. Entonces, es el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de 2x más 4. Esto me da, puedo reemplazar directamente, 4. Y si tiendo por derecha, si tiendo a 0 por derecha, estoy tendiendo por los x más grandes que 0, entonces estoy tendiendo por acá. Entonces el límite con x tendiendo a 0 por derecha de 3 más raíz de x más 1. Que acá no hay ninguna indeterminación, me da 1, raíz de 1, 1, más 3, 4. Los tres valores me dieron iguales, entonces la función es continua. William, Te dicen que no sé lo que dice el límite. X tendiendo a 0 por derecha y x tendiendo a 0 por izquierda. ¿Alguna otra pregunta? No, sí. Vale. Bueno, entonces F es continuo. Entonces veamos la derivabilidad. Tenemos que derivar. Entonces tenemos que hacer el cociente incremental. Entonces el cociente incremental es el límite con h tendiendo a 0 de f de x más h menos, perdón, estamos en 0, 0 más h menos f de 0 sobre h. Bueno. Entonces acá, fíjense de que esto va a depender. Acá tengo f de 0 que simplemente es 4, ya lo había calculado. Entonces, voy a escribirlo. Entonces, fíjense que f de h va a depender si el h está tendiendo por derecha o por izquierda. Entonces, voy a tener que hacer los límites laterales. Entonces, el límite con h tendiendo a 0 por izquierda, de f de h menos 4 sobre h, es el límite con h tendiendo a 0 por izquierda, de, bueno, si estoy por la izquierda estoy en 2x más 4. Entonces, evaluado en h me da 2h más 4, menos 4 sobre h. El 4 se me va con el 4,
Me queda el límite con h tendiendo a 0 por izquierda de 2h sobre h, que me da 2 por multiplicar. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? No entendí la fórmula del 2H. ¿Cómo? No entendí la fórmula del 2H más 4 menos 4 sobre H, no entendí eso. Bueno, esto es f de h menos 4. Este menos 4 Sí. es el menos 4 este. Si estoy tendiendo por la izquierda, estoy tendiendo por los x más chicos que 0. Entonces estoy entrando por acá. Sí. Es f de h. Entonces en lugar de la x te voy a poner h. Entonces 2h más 4. Ah. Ok, sí, ya está. Gracias. ¿No? Terminamos con h a 0 por derecha. Un jugador de mierda está en todos lados. Si tiendo a 0 por la derecha, estoy tendiendo por los x más grandes que 0. Entonces es f de h, es decir que es esta expresión, en lugar de x pongo h. 3 más raíz de h más 1 menos 4 Sobre 4. sobre h. Entonces esto me queda el límite con h tendiendo a 0 por derecha. 3 menos 4 es menos 1. Entonces me queda la raíz de h más 1 menos 1 sobre h. Fíjense que es una indeterminación. 0 sobre 0. ¿Qué hago acá? Conjugado se aplica. Bien. Conjugado. Sí. Entonces, por la raíz de h más 1 más 1 más 1 sobre raíz de h más 1 más 1. ¿Qué me queda? Bueno, diferencia de cuadrados, me queda h más 1 menos 1. Ah, perdón. Sí. ¿Está? Sí, gracias, profe. Sí. Entonces me queda diferencia de cuadrados, h más 1 menos 1. Profe, veo todo borroso. A ver, pará. ¿Acá no ven? No se ve la H al principio. Ahí va. ¿Ahí? Sí, ahí está mejor. Se ve mucho mejor. Perfecto. Bien. Entonces, diferencia de cuadrados, h más 1 menos 1. Y acá tengo la h dividiendo y raíz de h más 1, de h más 1 más 1. El 1 se va con el 1. Simplificamos las H's. Y acá se me va la h con la h. ¿Y a cuándo tiende este límite? Bueno, arriba me da 1. Y acá tengo 1 más, 0 más 1, 1. Más 1, 2. 1,5. ¿Está bien? Entonces fíjense que me dio distinto. Por acá me dio 1/2 y por acá me dio 2. Entonces no existe el límite. Entonces la función no es derivable. Y no es derivable. ¿Puedo bajar un poco más la pizarra? Digo, un poco. Ahí está. Yo se lo... ¿Ahí está? Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Sí. Sí. Es lo mismo.
esos dos límites, tipo acá sería x menos x0, son el mismo límite. Hay un cambio de variables en medio, pero el resultado da igual. Elegí el límite que a vos te resulte más fácil de resolver. Sí. En general, qué sé yo, a mí me gusta más el cociente incremental, porque cuando uno tiene el límite que decía, creo que William es el que habló. Perdón. Lucas fue. Es que abajo a uno siempre le queda x menos x0. Entonces, como que te quedas siempre dividiendo un x menos algo. Salvo cuando justo el x0 es 0, te queda x menos algo. En cambio, en el cociente incremental te queda h. Entonces, yo prefiero este. Pero de nuevo, si quieren hacerlo por el otro, si se sienten más seguros por el otro, no hay problema. Está bien de todas maneras. El límite da lo mismo. O debería. Pero a mí me es más simple, además porque fíjense que el cociente incremental, el h, siempre tiende a 0. En la forma original, el x tiende al x0, entonces ese x0 también va cambiando. En cambio acá siempre tiendo a 0, tengo una h solita en el denominador. Para mí es más simple, pero de nuevo, para mí es más simple. Si para ustedes es más simple la otra, usen la otra. Claro, sí. Sí, totalmente. Una pregunta. Sí. Para entender por qué no es derivable gráficamente, podría decir que 0 se le en donde cambia de Porque función para lineal que sea derivable, a función el raíz. límite tiene que existir. ¿Está bien? La definición de que una función sea derivable es que este límite exista. Pero me fui por la izquierda y por la derecha y me dio distinto. Entonces, si a un límite voy por la izquierda y por la derecha y me da distinto, entonces el límite no existe. Como el límite no existe, entonces no es derivable. ¿Está bien? Claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora No, creo que ya está, José. Dale. No vale la pena, ya está bajando la cantidad de gente dramáticamente en los últimos 15 minutos, de casi 60 a menos de 50 ahora. Dale. Sí, chicos, pueden terminar la práctica de derivadas. La clase que viene probablemente hagamos una especie de repaso con ejercicios. Vamos a tratar de ver qué tipos de ejercicios podrían aparecer en los parciales y vamos a tratar de trabajar sobre eso. Probablemente les mandemos algo para que si pueden trabajar en grupo, trabajen en grupo y después nos cuenten. Vamos a ver cómo por ahora, para esta parte del parcial, de lo que sería el primer parcial, vamos bien, nos van a quedar entre 2 y 3 clases enteras de repaso para que ustedes puedan consultar todas las dudas, los ejercicios que quieran y demás. Sí vamos a estar un poco más acotados para el segundo parcial. No vamos a tener tanto margen de maniobrabilidad. por lo menos en la materia que tengo yo, ustedes son los que están más presentes, porque los demás te tiran los PDFs y arreglate. A partir del lunes te tiramos los PDF, Nicolás, no te preocupes. Nico, no hable, boludo. ¿Se podía hacer eso? Bueno, lo hacemos. Y se puede, lo hacemos nosotros. No. A ver, chicos, nosotros hacemos esto porque sabemos que sin esto sería demasiado complicado. Ya con esto es complicado igual, dependerá de cómo... Chao, Nico. Bueno, veremos también qué les evalúan, cómo nosotros, si fuera una época normal, les diríamos, miren, para el primer parcial, revisen este tipo de ejercicio, este y este. Como va a ser tipo multiple choice, no sabemos exactamente qué les pueden evaluar. Sabemos el tema, pero como cada ejercicio va a tener más de un ítem, no sé.
Les pueden mezclar esto con si es continua, si es derivable y yo creo, cuál sería la ecuación de la recta tangente en tal lugar, por ahí, qué sé yo. No sé, es como que ahora cambió un poco el juego. No creo igualmente que sea nada demasiado difícil, porque es más complicado hacer las cosas vía un multiple choice que mirar el desarrollo de un ejercicio. Los ejercicios de multiple choice que hay en el final, en general, son una pavada y se resuelven algunos sin ni siquiera hacer alguna cuenta. Mirás y enseguida te das cuenta cuál tiene que ser la respuesta, obviamente sabiendo del tema. Pero bueno. Sí, lo que les decía antes, o sea, por ejemplo, con regla de la cadena. Puede ser que les dé mal porque esté mal el ejercicio, o esté mal porque se comieron un 2 cuando pasaron de una línea a la otra. Nosotros corrigiendo un examen, eso lo vemos y en lugar de un bien tendrán un bien menos. Claro. El multiple choice eso no lo ve. Entonces, no lo ve y te pone un mal en una cosa que de un tema que vos ya sabés. Por eso es bastante feo como método de evaluación el multiple choice. Es una pavada para corregir porque nosotros, qué sé yo, tomamos el final, vas a tomar el final, lo corregís en 2 segundos, terminaste de corregir cada final. Ahora, se muestra ahí que vos sabés o no, es complicado. Sí, totalmente. L'Hopital lo vemos la clase que viene o la siguiente. Sí. O no, la otra. O la otra, sí, no sé, porque por ahí hacemos un mix del miércoles, porque como no le van a dar mucha pelota a Roll, Lagrange, Fermat y demás, Cauchy, por ahí llegamos a mostrar algún ejemplo y el miércoles mismo avanzamos sobre algo de la regla del L'Hopital. Pero sí va a entrar, y esa regla del L'Hopital, chicos, está recontra buena para salvar indeterminaciones, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y no tener que andar por ahí con algunas cosas de desarrollos que hicimos nosotros que eran molestos. Qué sé yo, ayer en la última parte, los ejercicios que les mostró Marcelo de cómo calcular esos límites, que ya los habíamos trabajado, por L'Hopital salen en un paso nada más. En un toque. Sí, en un toque. Y no te tenés que acordar relaciones trigonométricas, ni el seno del ángulo doble, ni... ¿Sí? Pero bueno, sí se puede usar para el parcial y sí se hubiera podido usar para el parcial normal si era para desarrollar. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna consulta más? Recuerden entregar, los que quieran entregar las actividades, la actividad 6 la pueden entregar. Obviamente de la actividad 8 creo que todavía falta un cachitín. La verdad es que no miré si había algún límite que se tenía que resolver, creo que no por L'Hopital, pero no la miré en profundidad. La actividad 7 todavía no está. Entreguen para ver más o menos en qué cosas, para que nosotros sepamos en qué cosas se están metiendo la pata para que no metan la pata el día del parcial. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Listo por hoy entonces, muchachos. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. El lunes. El lunes. Chao. Chao, chao. Nos vemos.